Señoras y señores, muy buenas noches, Gran Canaria. Bienvenido una vez más a este programa, Ni Blanco ni Negro. Hoy vamos a hablar, así lo hicimos la semana pasada, del Ayuntamiento. Vamos a hablar del Cabildo de Gran Canaria. Los retos del Cabildo de Gran Canaria en esta nueva legislatura. Y para ello, hoy tenemos como invitado a don José Miguel Bravo Laguna, consejero de Unidos por Gran Canaria del Cabildo de Gran Canaria y además anterior presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. También tenemos a Arcadio Domínguez, analista político, contertulio nuestro. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y por último tenemos a Elena Mañé, consejera de Política Social, de Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Si durante el tiempo que estemos viene don Miguel Montero, que es consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, por parte de Podemos, pues lo incorporaremos. Hacemos una pausa de publicidad y pasamos inmediatamente con él. Bien, como siempre en este tipo de debate, nosotros lo que hacemos es una pequeña introducción de cómo está el Cabildo Insular de Gran Canaria, los retos, los posibles retos, ese pacto que hay tripartito y yo debo decir una cosa, si ustedes me lo permiten, es que como tenemos ni nada más ni nada menos que a José Miguel Bravo de Laguna, que fue anterior presidente del Cabildo, él no puede dar una solución mejor que las que están ahora actualmente en el Cabildo. Es decir, que la gente que está en el Cabildo acaban de aterrizar y todavía están viendo cómo está organizándose el Cabildo. Pero nos puede dar una pequeña introducción de lo que ha sido el Cabildo de aquí para atrás, evidentemente. Buenas noches, don José Manuel y... José Miguel. Para Miguel. No confundir con otros nombres. Sí. José Miguel, bien. Buenas noches y si nos puede avanzar un breve resumen y después... Bien, pues buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en este programa, que en principio es sobre los retos del Cabildo y yo entiendo que son los retos de futuro. Yo, por tanto, no voy a utilizar mi tiempo en este programa para intentar analizar qué es lo que he hecho durante 4 años como presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque a mí me parece que lo que interesa fundamentalmente a los telespectadores será esencialmente hablar de lo que es el futuro del Cabildo y los retos que tiene el nuevo equipo de gobierno. Lógicamente yo tengo mis ideas sobre cuáles son los retos no solo del Cabildo, sino de la isla de Gran Canaria en su conjunto. A mí me parece que lo más importante que yo he intentado hacer durante estos 4 años, y creo que es un reto de futuro porque está ahí planteado, es en primer lugar cuál es el papel institucional de un cabildo. En el entramado administrativo de Canarias, el papel de los cabildos no siempre ha sido suficientemente valorado. Todo el mundo se llena la boca con el tema del papel de los cabildos, pero luego a la hora de la verdad, los cabildos, incluso desde la legislación autonómica, son postergados en la práctica porque se hacen leyes que van restando competencias y facultades a los cabildos. Y otras veces lo que ocurre es que se les dan competencias o se les transfieren funciones a los cabildos sin recursos económicos. Por tanto, todo está ligado también al dinero del que dispongan los cabildos para futuro. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que aclarar es cuál es el papel del cabildo. En segundo lugar, creo que también hay que tener suficiencia financiera. Ese es un reto, sin duda, de futuro muy importante, porque sin recursos económicos todo puede quedar en grandes promesas, en grandes cosas que se van a hacer, pero al final todo necesita un respaldo presupuestario, un respaldo financiero. Y por último, yo he defendido durante estos 4 años, y creo que hay que seguir defendiendo, el tema de los agravios con respecto a otras islas. Ya sé que he sido tachado de insularista, de pleitista, de no sé qué cosas, pero yo al final el balance que hago es que en este mandato anterior, y me temo que en el futuro también, la nave de autonomía esté de alguna manera desnivelada, que esté más a favor de una determinada isla, tiene más poder político, más poder institucional, más representación externa, más promoción externa, etcétera, etcétera. Y por tanto yo creo que Gran Canaria tiene que luchar sin duda por un equilibrio justo regional. Y por tanto estos son, en mi opinión, los retos. Primero, el papel del Cabildo. Segundo, suficiencia financiera o presupuestaria. Y tercero, el tema del equilibrio regional, sobre todo con una isla que pretende ser hegemónica, que es Tenerife, en relación con Gran Canaria.
Bien, muchas gracias. Como ha llegado ya antes de continuar, perdone, sí, ha llegado ya don Miguel Montero, para que se incorpore inmediatamente, vamos a hacer un lapso de 10 segundos de publicidad. Volvemos enseguida. Walking on coal and brass is harder than I can stand. The fire escape is looking fine enough, but I'll stay where it's hotter. Even though I know better, I feel the flame underwater. En persona. Marian Quintana entrevista en profundidad a personalidades de la vida cultural y política de Canarias. De lunes a viernes a las 20 horas. ¿Te lo vas a perder? ¿Te gustaría ser redactor de televisión o radio, estudiar informática, edición de vídeo o marketing? Canal 13 Televisión Ojos Solidarios oferta los siguientes cursos formativos con prácticas en empresa: redactor corrector en medios audiovisuales y escritos, radiodifusión, locutor de radio, radiofórmula, ofimática básica para la búsqueda de empleo, internet para trabajar desde casa, marketing en redes sociales, edición de vídeo en diferentes niveles, producción audiovisual, creación y diseño de escenarios virtuales, francés y manipulador de alimentos. Invierte en tu futuro profesional con Canal 13 Televisión Ojos Solidarios Training Center. Puedes llamar al 928 27 89 40 en Facebook o en la calle Churruca 52 Bajo. Recuerda, tu futuro profesional está en tus manos. Bien, ya pues, como se ha incorporado después de este minuto de publicidad, se ha incorporado don Miguel Moreno, consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Bienvenido y lo siento, pero hay que venir más puntualmente. Más lo siento yo, lo siento. Pues entonces, bienvenido. Estábamos en el tema de los 2 minutos que damos siempre al principio en este programa de introducción de los retos del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, yo suscribo todo lo que acaba de explicarnos José Miguel Bravo de Laguna, que además habla con autoridad y conoce bastante bien el Cabildo, no solamente por haber sido presidente en los últimos 4 años, sino también pues otras presencias que ha tenido en el propio Cabildo y también en la política en general, ¿no? La aspiración de cualquier ciudadano es que los próximos 4 años, si vamos a hablar de esto, sean mejores que los anteriores. Es deseable que tanto los ayuntamientos como el Cabildo de Gran Canaria, como todas las corporaciones, pues mejoren, en la medida de lo posible, pues el trabajo realizado, porque esto es una continua evolución. A veces, precisamente cuando se deja el listón alto, como ha ocurrido en la etapa presidida por José Miguel Bravo de Laguna, no va a ser fácil mejorarlo, superar ese listón. Pero bueno, insisto que sería deseable que así fuera en todos los sitios. Los últimos 4 años han sido años duros, difíciles, con muchísimas dificultades, pero no en Gran Canaria, sino en todo el archipiélago y en todo el país y también en buena parte de Europa. Han sido una época en donde, bueno, una crisis tremenda de la que hemos hablado en la mesa tantas veces, pues condiciona muchísimo las labores del gobierno. Ahora nos estrenamos porque hace pocos días se ha constituido un nuevo gobierno que tiene una característica que lo diferencian del anterior, y es que es un gobierno, digamos, tripartito le llaman, ¿no? Un gobierno con 3 fuerzas políticas que tendrán que evidentemente consensuar todas las cosas y llevarlas pues al pleno pues con todo el consenso posible. Y no fue fácil, por cierto, cerrar ese acuerdo. No fue en 24 horas, no fue. O sea, duraron un poco más de tiempo. Y es un gobierno que tiene una mayoría holgada en el actual Cabildo y que yo creo
que tiene condiciones pues para seguir adelante la senda que se ha marcado. Pero, insisto, no va a ser fácil porque los últimos 4 años del Cabildo en Gran Canaria han sido buenísimos y eso es reconocido por muchísima gente. Bien, don Arcadio, es un pacto de progreso que se llama y de izquierda. O sea, aquí había una derecha gobernando en Son plenitud. etiquetas, don Nicolás, son etiquetas. Bueno, Pero pues esa es la etiqueta que había. Esa es la etiqueta que había, un pacto, o sea, que hay de un pacto de progreso, que se lo han dicho, de gente que procede mayoritariamente de los grupos de izquierda. Bien, doña Elena. Bueno, yo discrepo aquí con mi compañero de mesa Arcadio. Yo creo que, y no voy a hablar del pasado, porque además lo que se nos plantea es justo los retos que tiene el Cabildo de Gran Canaria. El pasado es, y ahora se trata precisamente de ir dando pasos en otra dirección. Está bien hablar del papel del Cabildo, el papel institucional, está bien hablar de lograr suficiencia económica, financiera, etcétera, etcétera, pero desde luego cuando hablamos de eso en todos los sentidos, no solamente exigir al Gobierno de Canarias, que hay que exigirle, por supuesto, ante cualquier posible desequilibrio, también hemos sufrido agravios desde el Gobierno de España, por lo tanto, ahí también el compromiso va a estar siempre vigilante para que lo que Gran Canaria necesita sea y llegue justamente a Gran Canaria. Pero los retos que yo creo que tiene Gran Canaria, más allá de este papel institucional, es que ahora mismo tenemos, por ejemplo, un 23% de pobreza en Canarias. Es decir, tenemos retos sociales importantes que afrontar. Tenemos 100.000 personas que están en situación de desempleo en Gran Canaria. Entonces yo creo que el principal reto, y así nos lo hemos marcado en este Pacto de Progreso, ha sido lo primero, y por eso también tardamos, porque lo primero fue sentarnos a acordar cuáles iban a ser las líneas básicas programáticas que íbamos a afrontar a lo largo de esos 4 años. Y la prioridad total y absoluta va a ser hacer frente a todas esas demandas sociales ciudadanas que ahora mismo la ciudadanía nos exige que demos respuesta a esos problemas y que lo hagamos además con diálogo y con consenso, con transparencia y con participación. Y yo creo que esos son algunos de los grandes retos que tenemos. Avanzar en el tema energético, avanzar también en generar nuevos mecanismos. La transparencia está muy bien y es una pata importante, pero también tenemos que avanzar en mecanismos que garanticen la adecuada participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y en la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, en el cambio de modelo energético, en el modelo ambiental. Esos son los retos que ahora mismo nos marcamos como prioridad. Poner a las personas en el centro de todas las políticas y poner esas necesidades sociales que ahora mismo pues son urgentes como una prioridad. El Cabildo, sus recursos, los consejeros y consejeras y todos los instrumentos que tengamos tienen que estar a favor de dar respuesta a todas esas necesidades y urgencias que son muchos en estos momentos de Gran Canaria. Gracias, doña Elena. Don Miguel Montero. Tenemos un reto, y es un reto compartido. El grupo de gobierno tiene una amplia mayoría y es un acuerdo sólido y estable. Y será un acuerdo sólido y estable porque lo que es seguro es que esta no va a ser la legislatura de los tránsfugas. Y si hubiese alguno sería absolutamente y de manera inmediata expulsado de su partido. Por lo tanto será un pacto estable que garantizará una mayoría sólida que tendrá ideas bastante claras y que no irá dando bandazos según el momento político. Para eso es para lo que Podemos vota y sus bases y el conjunto de todos los distritos votan entrar en el pacto muy mayoritariamente. Porque de lo que se trata es de que, reconociendo las diferencias entre las fuerzas políticas que conforman el pacto de gobierno, tenemos claro que hay un reto importantísimo. Y es que de nada sirve que nos sobre dinero si el Cabildo no es capaz de ejecutar y de aportar un plan de empleo que garantice que la mayoría de las familias que ahora mismo siguen en desempleo saben que tienen una institución más con la que contar. Por eso una de las prioridades es al menos 5 millones de euros para un plan de empleo. Eso se puede hacer si hay dinero, evidentemente,
pero también habiendo dinero si se quiere hacer. Si se quiere hacer, se puede hacer. Y para eso es para lo que hay un nuevo gobierno, para hacer esas cosas, no para ahorrar, sino para gastar el dinero en esas cosas, que no son pequeñas, que son muy necesarias. Por lo tanto, ahora mismo en el Cabildo queda mucho por hacer y esta legislatura se va a notar el cambio. No es cuestionar lo hecho, es darle una impronta necesaria que ponga a las personas por delante de la pelea institucional. Si la pelea institucional no consigue nada para Gran Canaria, no es buena. Por lo tanto, no es lo más importante la pelea, sino el resultado. Y ahí el Cabildo tiene un nuevo presidente con una mayoría sólida detrás, que no va a ser una legislatura de transfugismo y de problemas, va a ser una legislatura de mayoría sólida, pensando más en la gente que en la pelea institucional, eso seguro. Bien, ustedes pueden participar, cualquier tema, tanto en lo social como ecológico, como todos los temas de política, como también las competencias del Cabildo, pueden hablar sobre ello. Bien, continúen, el primero que quiera hablar. Yo que tuve una tentación enorme cuando dice dos veces Miguel Montero, afirmando que este no va a ser un periodo de transfugismo, cuando el gobierno anterior llevaba el tiempo que ustedes llevan, tampoco. A ver, Miguel, Miguel, los primeros 5 minutos no fue el de los transfugas. No, lo único que te digo es que, tranquilo, esto acaba de empezar. Y yo tengo una sospecha también en que va a haber algún caso sonado en el actual gobierno, entre otras razones, porque es un gobierno que lo forman 3 partidos políticos. Y uno de ellos, que tú perteneces, tiene dificultades, son conocidas, están publicadas. Es así. De hecho, ustedes no cerraron un acuerdo cuando se sentaron a negociar la primera semana. A lo mejor porque era importante negociar cosas concretas y no decir que sí el primer día. Yo te creo. Yo te estoy creo. convencido de que los pactos que se maceran y que se estudian y se piensan bien salen mejor. Yo tengo la sospecha, y tú puedes seguirlo diciendo en todas las estructuras que vaya, que en este gobierno no va a ser fácil, va a ser complicado. Precisamente por la personalidad de los firmantes del pacto. Digo que tengo una sospecha, solamente lo digo porque es la tentación que tenían, no quería tampoco quitarle el turno de palabra a José Miguel, pero es que es una tentación que yo no podría... Yo es que, sinceramente, más que intentar ahí meternos en una vorágine de las elucubraciones sobre lo que puede pasar con los partidos políticos, había un amigo mío que cuando nos peleábamos en la UCD, yo soy de la época histórica de Suárez, decía: José Miguel, por eso se llaman partidos y no enteros, porque había siempre problemas. Pero a mí me parece que, volviendo un poco al inicio, yo he planteado 3 cuestiones que me parece que son propias del Cabildo, porque aquí hay un problema. Claro, naturalmente cuando a ti te dicen los retos de la isla y los problemas sociales, pues naturalmente el paro, pero eso no es patrimonio de nadie. Esto de los progresos y tal, son etiquetas que si fueran siempre ciertas, todo el mundo votaría siempre los mismos, porque es el progreso, porque nadie quiere el retroceso. Entonces, no son etiquetas, pero luego a la hora de la verdad hay que hacer políticas concretas. Yo, por ejemplo, cuando llegué al Cabildo, en el año 2011, venía de un pacto de progreso anterior, Nueva Canaria y PSOE gobernaron el Cabildo durante 4 años, dejaron el doble de paro de cómo lo encontraron, el doble. Iniciaron 62.000 parados y lo dejaron en 110.000. ¿Qué progreso es ese? Ninguno. Pero en todo caso, independientemente de eso, de las etiquetas y que la gente ya, yo creo que lo que van es a políticas concretas, hay un riesgo con el Cabildo. Mire, nosotros hemos dejado el Cabildo saneado, que no significa que sobre dinero, porque yo ya he oído ese discurso de que sobra dinero y lo que había que hacer era utilizarlo. No. Un buen administrador público tiene que administrar bien los recursos de que dispone, no dejar más endeudada la administración. Yo me lo encontré con 172 millones de euros de deuda y lo dejé en 116. Se lo dejo a los siguientes en mejor condición financiera para poder afrontar políticas concretas. Pero eso de decir, como tenemos ahora liquidez y estamos bien, vamos a gastar 50, tiene un riesgo, y yo ya lo advierto aquí, y es que la gente identifique la solución de los problemas siempre con el Cabildo. ¿O es que alguien piensa en su sano juicio que el Cabildo va a arreglar el problema del paro, aunque tenga, como yo he dejado, 145 millones en las cajas del Cabildo, de liquidez? Pero no porque haya sobrado el dinero, sino porque hemos administrado bien.
y además hemos tenido más ingresos de los previstos inicialmente en el año 2014 como consecuencia, entre otras cosas, de la subida del IJIC. Lo que quiero decir en definitiva es que corremos un riesgo, y es que al identificar al Cabildo solo en sus políticas con las políticas sociales, que son imprescindibles hacerlas, vamos a transmitir a los ciudadanos la idea de que el Cabildo es todopoderoso y va a arreglar todos los problemas, y ahí se van a llevar un gran chasco. Me habla el señor Montero, por ejemplo, y yo se lo he oído también al nuevo presidente del Cabildo, que van a poner 5 millones de euros para un plan de empleo. ¿Sabe usted para lo que hacen 5 millones de euros? Es que hemos aprobado un plan de empleo hace recientemente con el gobierno de Canarias de 5 millones de euros. ¿Sabe para lo que da? Para 500 personas durante 6 meses. Eso es para lo que da 5 millones de euros, que naturalmente a esas 500 familias le solucionan un problema. Pero aquí tenemos 110.000 parados registrados en Gran Canaria. Por lo tanto, las políticas que hay que hacer, a mi juicio, puedo estar equivocado, me he equivocado tantas veces en mi vida que tampoco una vez más tampoco me pasa nada. La política que hay que hacer es de generar actividad, promocionar la actividad, no atacar las iniciativas privadas. He escuchado en estos días atacando, por ejemplo, la iniciativa de los Kisling de hacer obras en Gran Canaria, que a mí me parecen imprescindibles. Se han rectificado rápidamente, porque lo he oído al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria decir desaforadamente, no hay que rebajar las tasas y no sé qué. Se reunieron con los Kisling y les convenció en 5 minutos por lo que se ve. Porque lo que hay que hacer es incentivar la actividad económica, promocionar que los empresarios, los pequeños, los medianos, los autónomos, los talleres, los restaurantes, los taxis, el transporte, todo eso genera actividad y empleo. No empezar a intentar generar actividad y empleo desde las administraciones públicas y menos poner parches a una situación social que es tremenda, pero que solo se arregla si inteligentemente hacemos lo que está proponiendo la Unión Europea en este momento, que es una compaginación entre la actividad pública y la actividad privada. Solo así se podrá salir del atolladero en que todavía desgraciadamente nos encontramos. Bien, por alusiones o por lo que sea, ¿no? Porque No, le toca el señor Montero también puede, Sí. ha sido bien. Dos cuestiones, ¿no? Primero, yo quiero destacar que, porque me empiezo a cansar un poco de la etiqueta de la inestabilidad. Es decir, todavía, si tomamos posesión el sábado, este gobierno, y al minuto 1 ya se estaba hablando de inestabilidad. Se confunde el diálogo y la necesidad. La ciudadanía ha hablado, ¿no? Y desde luego la ciudadanía no ha querido dar mayorías absolutas, y por lo tanto nuestra responsabilidad política es gobernar dentro de lo que la ciudadanía ha votado. Una cuestión que hemos tenido clara desde el primer momento, las tres fuerzas políticas, que es que además en todo el proceso en el que hemos estado hablando fundamentalmente de programa, de cuáles iban a ser nuestras principales líneas programáticas, ha habido acuerdo en lo básico. Después ahora entraremos a elaborar el programa de gobierno gordo, y ahí pues llegaremos también a acuerdo. Ha habido una voluntad y un ánimo positivo, de diálogo, de consenso, sin conflictos entre las tres partes que formamos el pacto, que yo creo que van a marcar la dinámica de lo que van a ser estos 4 años. Lo que no significará que en algunos momentos, pues como uno en su propia casa, pues a veces también discrepa, y eso se resuelve con diálogo y hablando. Y creo que somos tres fuerzas políticas, por lo menos el Partido Socialista, así lo es un partido que está acostumbrado a gobernar con otras fuerzas políticas y a practicar el diálogo y el consenso. Por lo tanto, me niego a que al minuto 1 ya se esté machacando y remarcando, ¿no? Generando ya una especie de, no sé, de política ficción futura, es decir, que se están adelantando acontecimientos antes de que el pacto comience a funcionar. Y desde luego, si la dinámica es la que hemos tenido en los encuentros previos, yo le quiero dar tranquilidad a la ciudadanía, porque somos, nuestra voluntad, y así también lo hemos firmado, es trabajar con lealtad, con estabilidad, y desde luego todo lo contrario a la imagen que se quiere dar. Sobre gastar sin cuento, yo creo que cuando hablamos del gasto público, el gasto público y la inversión pública se hace, desde luego, por lo menos el Partido Socialista, y en lo que nos vamos a marcar como programa de gobierno, Nueva Canarias y Podemos, no van a ser medidas sacadas de una chistera, sino que van a ser
medidas, desde luego, meditadas, analizadas, consensuadas y de acuerdo a la realidad social del momento. Es verdad que el desempleo no se resuelve desde las administraciones públicas, se pueden paliar situaciones de emergencia social y ahí es donde tenemos que hacer hincapié también con planes de empleo social que van a dar respuesta a que determinadas familias durante X meses puedan, en vez de estar recibiendo una ayuda, en vez de tener que ir a un banco de alimentos a pedir comida, pueda, mediante el empleo, dignificando su situación, tener un salario y que además le permita después acceder y tener derecho a una prestación. Es un plan de emergencia social, porque hay situaciones, hay familias ahora mismo que no tienen ningún tipo de ingreso. Y mientras vamos trabajando en paralelo, evidentemente, políticas generadoras de empleo, tenemos que dar respuesta también a esas necesidades sociales, porque es que si no, en lo que eso llega, pues tenemos este 24% de personas en situación de pobreza. Y esas prioridades, pues a través de potenciando todo lo que tiene que ver con el sector primario, que tenemos todavía margen de crecimiento interno en el sector primario, en el sector de las energías renovables, que estamos muy por debajo de las posibilidades de desarrollo energético que tiene esta isla. Hay muchísimas posibilidades a la hora de ir generando empleo, empleo de calidad, empleo sostenible y al mismo tiempo lo que no vamos, y eso es lo que hemos dicho y estamos de acuerdo, no vamos a esperar ni un minuto para empezar a dar respuesta también a las graves necesidades sociales que tienen muchas familias de esta isla. Y ese es el compromiso del plan de lucha contra la pobreza y del plan de empleo social que iremos complementando con otras medidas. No se va a quedar solamente en esos 5 millones, eso es para empezar y a partir de ahí pues iremos trabajando desde luego en paralelo, pero hay que dar ya respuesta, alguna respuesta a esas familias que lo están pasando mal y que ahora mismo pues no reciben ningún ingreso, están yendo a los bancos de alimentos y más que darles una ayuda, vamos a salir de esa parte asistencial, pues vamos a dignificar su situación con un empleo, aunque sea un empleo de 6 meses, pero desde luego eso genera una mayor dignidad humana que el estar teniendo que recurrir pues a otras situaciones. Bien, antes oí yo una cuestión, yo lo dejo caer para que continúe usted, que el anterior cabildo evidentemente salió una mayoría y de primer momento no hubo una moción de censura, sino que se añadieron gente, consejeros de cabildo en todo su plena equilibrio de ser consejero, lo único que a Coalición Canaria le falló sus candidatos. O sea, que eso para mí no es transfugismo. El transfugismo es Coalición Canaria que no supo hacer los deberes, porque estuvieron los 3 dentro del cabildo, fue de plena potencia. ¿Qué hizo el cabildo en aquella ocasión? Evidentemente no lo que yo pienso. Pues como soy minoría, lo que hicieron ustedes ahora. Nueva Canaria se encuentra en minoría y trata de conseguir apoyo para mantener una mayoría. No fue una moción. Muy diferente fue anteriormente cuando el Partido Socialista no consiguió la mayoría, se quedó en el segundo puesto y Soria era el presidente de Cabildo por esa mayoría. ¿Qué hizo Soria? No consiguió la mayoría. Realmente no consiguió la mayoría y le pusieron una moción de censura a Nueva Canaria y al Partido Socialista. También es legítimo. Por lo tanto, sigamos con la aclaración que yo he hecho. Han pedido un par de... No, yo he hecho eso porque tal como lo vemos nosotros, no es a favor de nadie. Simplemente lo que ha sucedido que es tan lícito una cosa como un carapollo. Sí, eso lo el sabe, que sea de mayoría, pues ya está. Señor don Miguel. Lo que sí que es verdad es que decía Arcadio que en los 5 primeros días no hubo transfugismo de la anterior legislatura. Es verdad, los 5 primeros días no fue. Pero lo que sí es cierto, y eso es verdad, es que... no estuvo gobernando, ¿no? Estuvo gobernando Coalición Canaria, incluyendo Bañola. No, en realidad no. Estuvieron, pero no estuvieron, pero se rompieron. También da una idea de cómo está Coalición Canaria por dentro. Para no ir para atrás.
para no ir para atrás, porque, No, ya, el porque, futuro, porque, todos hay los un- retos del porque futuro una cosa es el transfugado Sí, pero y yo otra es el aclarando- transfugador. aclarando- Uno no se transfuga solo. Don Miguel, Pero el aclarando dato importante, una situación, el nada dato más. importante es que cuando Podemos lleva, porque queremos hacer las cosas de manera distinta, lleva a votación de toda la gente que está inscrita si estamos de acuerdo o no con un pacto, que se hace bien, aunque hay una sobreexposición mediática, porque había mucho interés en ver lo que hacía Podemos, se le plantea a los inscritos, a las personas que están apuntadas en Podemos, y sale muy mayoritariamente a favor del pacto. Por lo tanto, no hay duda ninguna sobre la apuesta de Podemos por este pacto, que queremos que sea de cambio y que se note el cambio. Quizás el problema de fondo es precisamente querer repetir errores del pasado. Si un plan de empleo lo convertimos en tener a la gente contratada como pasaba con los PIEC, y tenían al final la función que tenían para muchos ayuntamientos, y reproducimos esa idea de tener a la gente contratada meses haciendo cosas que a veces ni siquiera redundan en su propia formación, estamos yendo a una mentalidad que efectivamente no ha sacado a Canarias de la pobreza. Quizás habría que reforzar más, por ejemplo, los programas de garantía juvenil, que este mandato el Cabildo ha tenido prácticamente abandonados, pese a que hay dinerales de la Unión Europea, donde te financia, que también debería haber hecho los deberes el Gobierno de Canarias, donde te financian que cualquier joven siempre tenga o una opción formativa o una opción de trabajo. Eso es dinero de la Unión Europea, dinero que hay que pedirlo, pero este Cabildo no incidió todo lo que debía. Por lo tanto, no es tanto contratar a gente 6 meses, ese es el error, sino la idea que cualquier joven, y hay más de un 55% de paro juvenil, por poner un dato solo sobre la mesa, cualquier joven sepa que tiene por parte de las instituciones una opción formativa o de trabajo, sea cual sea el momento, garantizado, por eso se llama programa de garantía juvenil. Esa es la diferencia de las muchas cosas que vamos a hacer ahora, que no se hicieron en la legislatura pasada. Porque de fondo de lo que se trata para que sea un programa de cambio es que haya cambio. Si vamos a repetir los errores, mal vamos, seguirá habiendo más paro. Pero lo que seguro es que dentro de 4 años, quien esté, si es otro, no le echará la culpa al gobierno saliente del paro que haya. Y dice bien, y eso no se vamos a estar de acuerdo, que es verdad que las administraciones públicas no pueden gastar dinero a expuertas, ni endeudarse a expuertas, eso es fundamental. Por eso sería bueno que Rajoy adelantase las elecciones para que no siguieran endeudando, que ya vamos por más de un 101% de deuda sobre el PIB. Sería muy necesario que Rajoy adelantase las encuestas, como parece que le piden todos, adelantase las elecciones para que deje de endeudarnos a todos. Pero el dato hoy en Gran Canaria es que si tenemos remanentes y si tenemos dinero, habrá que invertirlo en lo urgente. Y también en lo necesario, pero primero en lo urgente. Entonces, por eso al menos habrá 5 millones de euros para un plan de empleo y al menos habrá 5 millones de euros para un plan de rescate. Y nosotros preferimos rescatar, desde Podemos preferimos rescatar a las personas y a las pymes y a las micropymes antes que a los bancos. ¿Cómo van a crear para las pymes y las micropymes si no se les ayuda a fomentar, que son los creadores de empleo? Precisamente porque por eso, evidentemente con al la menos formación, 5 millones de euros habrá. con la formación, de eso conozco yo bastante, la formación viene de Europa y Europa con la crisis pues ha restringido. Yo le puedo significar que hace 4 años los presupuestos del gobierno autónomo no te miraban tanto y eran 3 veces más de lo que tiene ahora. Este año tiene 20 millones para formación y empleo. Para los jóvenes, evidentemente, pues la mayoría son jóvenes, no van a formar gente de 60 años ya, que van a plan de jubilación. ¿Cómo van a crear empleo con los empresarios, las pymes, no las pymes, digamos los autónomos? ¿Cómo va a significar que son los verdaderos motores de creación de empleo? Porque desde la administración o meter muchos funcionarios, lo cual es inviable, o promocionamos o ayudamos a las nuevas empresas de servicio o nuevas industrias que puedan plantear con grandes multinacionales que puedan traer, digamos, coches de arenaje que se hagan montaje de coches eléctricos. Eso es lo que yo digo. Invertir en el sector primario. O sea, exacto. Invertir en el sector primario. Pero por ejemplo, el primario está muy abandonado. Precisamente por eso tenemos un PIOT que no favorece la vuelta de la gente a la agricultura, y es fundamental porque si planteamos que a partir de determinada pendiente ese terreno no se puede recuperar para la agricultura, cuando prácticamente la inmensa mayor parte de la isla tiene unas determinadas pendientes,
que ya tienen sus bancales hechos, por lo tanto lo único que hacer es mantenerlo. Si nosotros no somos conscientes de la oportunidad que tenemos con la reserva de la biosfera, de las potencialidades que tenemos, no solo a través de sellos de calidad y dejarlo ahí, sino de incidir incluso en opciones que ahora mismo no estamos trabajando, no somos conscientes del potencial que tiene esta isla. Hay muchas cosas que quedan por hacer. Porque también hay, ahora mismo, le doy la palabra, también hay que la agricultura ecológica, por ejemplo, que en otras zonas de España funciona y aquí no funciona porque los campos están abandonados. Y aparte, ¿quién le garantiza que le compre esos productos? Los restaurantes de la zona, hay proyectos en la península que los restaurantes de la zona, los restaurantes, los hoteles y tal, consumen el producto canario. Si hace un producto canario que le sale más caro cultivarlo aquí que lo que le trae de otras empresas. Don Bravo Laguna me estaba pidiendo, José Miguel, me estaba pidiendo la palabra. Vamos a ver, yo es que creo que se habla de muchas cosas sin profundizar exactamente. Se habla, por ejemplo, del tema de garantía juvenil y que el Cabildo no ha utilizado bien el tema de garantía juvenil. Nació en el 2014 en Europa, forma parte del programa 2014-2020 de Europa. Es decir, no ha habido fondos de garantía juvenil, ni que vengan del Estado ni de la comunidad autónoma hacia los cabildos. No teníamos recursos para nosotros afrontar un programa de garantía juvenil potente. Pero en esta legislatura sí podrá. Ahora empieza a haber algunos recursos procedentes de Europa. Pero, ¿sabe por qué el Cabildo fue renuente a pactar planes de empleo con el Gobierno de Canarias? Porque el Gobierno de Canarias nos planteaba una trampa. Y es que los planes de empleo que nos planteaba el Gobierno de Canarias era un 40% del tiempo en formación y un 60% en empleo. Pero quería que se pagara por mitad del Cabildo y el Gobierno. Con lo cual el Gobierno en el fondo lo que hacía era financiar una competencia que es del Gobierno, que es la formación. La formación, la educación no es una competencia del Cabildo, es del Gobierno. Ellos ponían el 50%, pero el 40% del tiempo lo daban en formación. Y los cabildos éramos los que teníamos que poner de verdad el dinero para el empleo. Y no solo mi voz, que era el único presidente del Cabildo entonces del Partido Popular, sino otros cabildos socialistas y de Coalición Canaria se oponían a este planteamiento del Gobierno de Canarias, porque no estaban de acuerdo en aportar dinero para, digamos, enmascarar una competencia que era del propio Cabildo. Pero mire, voy más a la cuestión. Aquí, todo esto que se está hablando, por supuesto, el incremento de la agricultura primaria, de los sectores primarios que hay que potenciar en Gran Canaria. Nosotros lo hemos intentado hacer durante estos 4 años, yo creo con bastante éxito, porque los productos de Gran Canaria hoy son más conocidos y más valorados, pero claro, siempre hay que seguir. Todo eso se hace con dinero, los planes de empleo con dinero. Y yo he planteado antes, y nunca quieren entrar en ese debate, el tema de la financiación autonómica. Mi planteamiento es que el Cabildo de Gran Canaria, que tiene aproximadamente 600 millones de euros de deuda, aunque en términos reales son 500 y pico, porque casi 100 millones son de transferencia a los ayuntamientos como consecuencia del REF, podría tener 200 o 300 millones de euros más. Es que es mucho dinero. Es que se podrían hacer muchas políticas positivas por esta isla. ¿De dónde sale ese dinero? De lo que se recauda en Gran Canaria y que va a parar a otras islas que lo necesitan menos que nosotros. Y ese es un debate en el que nadie quiere entrar, porque tienen miedo de ser tallados de insularistas, de insolidarios, que no. Que Gran Canaria es la que tiene más necesidades sociales, la que tiene más paro, más marginación social, más fracaso escolar. Y estamos recaudando. No es del todo cierto. Por ejemplo, estamos recaudando. El Hierro tiene más índice de pobreza. Lo cual no bueno, por Dios. Bueno, le damos algo al Hierro. Lo pongo como ejemplo. No, pero no es darle algo, es solidaridad. No, es darle. No, vamos a ver. La solidaridad bien entendida empieza por uno mismo. Es que es un enfoque equivocado lo que se está haciendo. Podemos también viene a plantear esas cosas. Por supuesto, Podemos no tiene ningún miedo de hablar de la financiación autonómica, ni de qué porcentaje tiene que llevar. ¿A ustedes les parece correcto, cabildos? le parece proporcionado que el año pasado, 2014, con cifras de la Administración Estatal Tributaria, de la Agencia Estatal Tributaria, de la AET, Gran Canaria ha recaudado en IRPF, en impuesto de la renta, el doble que la isla de Tenerife? ¿Eso le parece a usted normal? Teniendo la misma población, teniendo ellos 1.500.000 visitantes más al año, según alardean en su turismo, y yo no sé por qué se recauda el doble en IRPF. Y no olvidemos que cuando se recauda en IRPF, el impuesto de la renta, la mitad va a la comunidad autónoma. Luego, si esta isla recauda el doble, nosotros recaudamos el año pasado 800 millones de euros, en números redondos, que se dice muy pronto,
y la isla de Tenerife 400. Es exactamente el mismo argumento que utiliza Convergencia en Cataluña para no querer ser solidario con el resto No, del territorio. Me preocupa, no, pero hay una diferencia. Me preocupa, pero no me sorprende. Pero perdóname, te contradigo. Estaba en el uso de la palabra y me has interrumpido. Pero escúchame. Cataluña no tiene derecho a ser insolidaria porque tiene más que otras regiones que son como son Extremadura o Andalucía o la propia Canarias. Pero en cambio Gran Canaria es la que tiene más necesidad. Es decir, yo aceptaría el planteamiento de Cataluña si Cataluña resultara ser la región más necesitada. Lo que no acepto es que desde Gran Canaria, que es la isla más necesitada, estemos haciendo solidaridad con otras islas que lo necesitan menos que nosotros, con nuestros recursos. Yo creo que eso estaría también un poco por ver y desde luego también por ver que las cifras están ahí. Tenemos un problema de financiación en Canarias que hay que resolver y que es una demanda, bueno, reiterada del déficit que tenemos en muchos servicios esenciales porque no se recibe Canarias lo que corresponde, además de todos los recortes que hemos estado viviendo a lo largo de esta legislatura por parte de los presupuestos generales del Estado. Nos llegamos a quedar, a cero, los famosos PIEC, es decir, se dejó a Canarias con los datos que teníamos de paro con un cero de presupuesto, para infraestructura de nuevos colegios también, y a pesar de eso, se han ido haciendo políticas y encajando esos presupuestos. Desde luego, Canarias en general, y afecta a todas las islas, y yo creo que hay que ser solidarios porque somos región también y que hay que enmarcarlo en ese debate también general de la situación de financiación que tiene Canarias en este momento y que afecta a Gran Canaria también, por supuesto. ¿A usted le parece bien que recibamos en la universidad 30 millones menos de euros que la Universidad de La Laguna, teniendo el mismo número de alumnos? Bueno, sigo ahora yo también con mi turno de palabra. Con respecto a los planes de empleo, al final todos los cabildos firmaron menos Gran Canaria, es decir, todos los cabildos de Canarias. Forzados por sus partidos. Yo no sé. Yo conozco porque estaba en la FECAE. Yo creo que son personas adultas, todas las que firmaron, a nadie se le puso, desde luego, yo creo que no pusieron el pecho, firmaron y se llevaron a cabo. Sus partidos lo obligaron. Y llevaron a cabo esos planes de empleo en sus respectivas islas y desde luego Gran Canaria fue la única que no firmó y que no puso en marcha ese plan de empleo social. Volviendo también al tema de la generación, de actividad, y porque es lo que tenemos que afrontar ahora, tampoco estarnos remitiendo al pasado. Yo creo que a quienes nos están escuchando les interesa más que le digamos qué es lo que vamos a abordar de aquí para adelante. Yo voy a poner un ejemplo de una actividad o una acción que desde luego no tiene costes, no tendría costes para la administración, y es un ejemplo de cómo se puede generar también actividad económica desde lo público. Hablo de los programas de Open Data. Las administraciones tenemos una cantidad de datos que acumulamos en nuestros cajones, en nuestros discos duros, datos que si los abrimos, porque al final esos datos deberían ser un derecho de acceso de toda la ciudadanía, y a partir de esos datos jóvenes que acaban de salir de la universidad, que tienen un proyecto, pueden empezar a generar economía y pueden generar incluso servicios para la propia administración a partir de toda esa apertura de datos públicos. Yo creo que tiene que hacer una apuesta junto con la participación, con la transparencia, empezar a poner al servicio de la ciudadanía toda esa ingente cantidad de datos y de información que tenemos para que a partir de esos datos generados por la administración se pueda generar nueva actividad, nuevos proyectos por parte de la ciudadanía de Gran Canaria. Proyectos que van a revertir a su vez en los propios ciudadanos o incluso en las propias administraciones que pueden verse beneficiadas con proyectos de este tipo. También todo la I+D+I, hablábamos de la gente joven, se invierte muy poco en I+D+I, en general en Canarias y aquí también en Gran Canaria. Y esa va a ser también una apuesta importante que se va a desarrollar a lo largo de estos próximos 4 años. Apostar por la I+D+I para que nuestra gente joven, el talento joven, y no tan joven, si cabezamos del talento joven, parece que los que pasamos de cierta edad no tenemos talento también. Hay gente que ya ha superado los 30 años, pero que tiene un bagaje, una experiencia, y por las circunstancias a lo mejor han perdido su empleo, o que sea, que podemos hacerles partícipes de estos proyectos para generar
nueva actividad y nueva economía en Gran Canaria. Por lo tanto, yo creo que hay líneas nuevas que se pueden abrir y que pueden ir pues generando nuevas oportunidades de empleo. Y otro tema que nos preocupa tiene que ver con el despoblamiento en Gran Canaria. Igual que hablamos de equilibrio regional, hay desequilibrios territoriales importantes en el conjunto de la isla. Vemos que hay municipios que, por sus circunstancias socioeconómicas, están perdiendo población, y están perdiendo población no porque se quieran ir mucha gente voluntariamente, sino porque no les queda más remedio que ir pues a lo mejor a Las Palmas o a los municipios turísticos en busca de una oportunidad. Yo creo que tenemos ahí un reto importante, avanzar el modelo de cohesión territorial en la isla con proyectos, no solamente el Plan del Norte o el Plan de Medianía, sino proyectos integrales que permitan generar actividad y economía en esos municipios para evitar el despoblamiento, porque estamos viendo ya en algunos municipios un efecto importante, se están abandonando tierras, hay que recuperar con bancos de tierra esas tierras abandonadas. Es decir, hay retos importantes para estos 4 años, y desde luego el tripartito, yo lo digo pues con orgullo, las 3 fuerzas que formamos este proyecto, pues vamos a abordar con lealtad, con solidaridad y desde luego con ganas de que ese cambio se produzca. Y yo le deseo mucha suerte, porque la suerte de un buen gobierno también será la suerte de los que vivimos en la isla, y que al final de cuentas saldríamos todos beneficiados. Lo que pasa es que veo, no sé, hace un rato que estoy callado, veo argumentos demasiado frágiles. Hablaba Elena ahora de los datos que hay en las mesas de los políticos. No de los políticos, de la administración, no de los políticos, de la administración. Se llama Open Data, y eso ya se ha experimentado en algunas administraciones. Datos, con frecuencia, con mucha frecuencia, en tertulias como esta, en debates políticos, se utilizan para una cosa o para la otra, vale tanto para un roto como para un descosido. O sea, los datos, yo estoy acostumbradísimo a ver cómo, en función de que estés en una posición o estés en la contraria, utiliza los datos que te puede proporcionar el STAC, por ejemplo. Son datos oficiales que todos aceptamos, pero bueno... No lo de estadísticas. No, en fin. Cuando digo datos no me refiero a estadísticas. Hay otra de las cuestiones que también decías ahora mismo, ¿no? Poníamos un énfasis especial en el tema de la cohesión territorial de la isla, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero también creo que también la cohesión del archipiélago, ahí, que yo no sé por qué somos tan timoratos en ese sentido. Aquí, evidentemente, Gran Canaria ha sido con frecuencia la isla que ha tenido, y esto yo creo que es un dato objetivo, en general, Gran Canaria ha sido la isla que ha tenido que tirar del archipiélago en un montón de aspectos, en el tema económico, en el tema turístico, en muchas cuestiones, y cualquier cosa como en la propia universidad ha sido tremendo la pelea que ha habido que dar antes para poderla conseguir, algo tan elemental, ¿no? Entonces, a mí me parece que debemos abordar ese debate con naturalidad. Otra cosita, también que yo muy frágil, ¿no? El Partido Socialista, cuando está en la oposición al gobierno de Canarias, pues esto hace una crítica feroz a la ley electoral, ahora que estamos otra vez discutiendo ese tema. Cuando forma parte del gobierno, pues ya con la boca chica, ya no tanto. En fin, estas cosas son tan relativas. Arcadio, eso es un debate que vamos a hacer próximamente. Pero por alusiones con la ley electoral, ya que ha hecho una alusión directa y muy brevemente, el Partido Socialista siempre, con respecto a la ley electoral, ha tenido la misma postura. El rebajar los topes electorales y tener también una circunscripción regional para que pueda ser que el presidente que presenta el gobierno pueda ser votado en las 7 islas y no que solamente lo puedan votar las personas de la isla de la que es ese candidato o candidata. Y los topes que actualmente tenemos, que son disparatados, y que siempre ha tratado el PSOE, fueron consecuencia de un pacto Coalición Canaria-Partido Popular, que además salió una cosa del Parlamento, no. En el Parlamento se votó una cosa
y camino en el avión a Madrid ¿Quién te contó se eso? cambiaron. Además, tenemos Pues sí, responsables, pues sí, pues tenemos sí. a responsables, Se cambiaron. tenemos a Entonces, responsables ahora de esa mismo- historia ahora de mismo, la anterior, que es el señor Bravo en el Laguna, estatuto, en aquella estatuto ocasión. de ¿Se acuerda autonomía usted que con está en el Jerónimo Congreso de los Saavedra? Diputados, ahí se ha planteado la Parece- reforma. junto con el de La Palma. Se acaba de Y destapar la caja de los truenos. y volvemos Eso es electoral, casi nada. No era ese el asunto. y volvemos al Cabildo. Nos vamos a la Unión Deportiva Las Palmas. Mira, antes lo decíamos, No era el- genera economía, genera, ¿no? Podemos Sí, pero volver hablando de los generar que economía. los que a la somos Unión Deportiva. de mi edad, evidentemente sabemos quién estaba. Estaba el Palmero y estaba Bravo Laguna y Jerónimo Saavedra. Y el único que hizo, yo sé, a conciencia cierta en aquella época, que era Bravo Laguna, que al final convenció a Jerónimo Saavedra que fuera así. Y ese logo lo traemos desde esa época. Y si no, Yo así siempre- está él presente. Lo Sí, puede sí. decir. A mí siempre me han atribuido 2 o 3 cosillas que se consideran errores de la autonomía y sin embargo nunca me atribuyen lo bueno de la autonomía. Es decir, yo reproduzco aquí los versos de Atahualpa Yupanqui, aquello de las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. A mí hay mucha gente que me dice, no, el sistema electoral es culpa tuya y tal. Bueno, y la autonomía en su conjunto ha sido positiva para Canarias en estos 40 años, yo creo que es muy positiva. Entonces, los éxitos de la autonomía, los logros, los aciertos de la autonomía son de todos, ¿no? Pero los errores son míos. Bueno, No, esto algo fue... sabe usted que Va. usted participó Sí, pero en aquella ocasión. tiene razón cuando dice que el tema del debate electoral merecería, en mi opinión, Va a tener un debate monográfico. Sí. Pues si no nos liamos aquí en muchas cosas. Vamos a hablar. Yo ya solo estamos llegando al final, sé que vamos mucha a gente llegar al critica. final, vamos a A la Unión hablar Deportiva. de la Unión Deportiva. Hablamos de lo que quiera. Que todos estamos contentos. ¿Qué beneficio nos trae a los ciudadanos de Gran Canaria y al resto? Porque también he visto que el Yo- diario Las Palmas o el Ah, Canal 7 ha apuntado. Yo tengo que felicitar al grupo de gobierno, porque el grupo de gobierno, el nuevo presidente toma posesión el sábado y Las Palmas asciende el domingo. Y yo llevo 4 años de presidente luchando por la Unión Deportiva, acercamiento de las gradas, la torre de la sesión a la Unión Deportiva, es decir, porque yo creo que la Unión Deportiva es un gran referente social y económico de esta isla y sin embargo no lo conseguí en 4 años, de manera que tengo que felicitar al grupo de gobierno de verdad porque consiguió en un día milagroso lo que yo no había conseguido en 4 años de trabajo fatigoso. Muy bien. Mira, Lo que sí que es seguro, alegrándonos de la Unión Deportiva, es que nunca verán a un cargo público de Podemos en el palco de autoridades. Cuando vayamos iremos pagándonos la entrada. El domingo estaba todo el mundo allí, hasta Fernando Clavijo estaba allí. Yo tengo abono de hace 25 años, Estaba allí, pagado de mi bolsillo. Hasta Fernando Clavijo estaba allí. Pero es fundamental, apoyando a la Unión Deportiva, también pagar la entrada. Y ese domingo estaba llenísimo el palco de autoridades. El sábado, en la Constitución, pidieron a los de Podemos si confirmábamos que íbamos a renunciar a las entradas. Dijimos que sí, que por supuesto. Y nos comentaron, es que no les están pidiendo los demás grupos políticos con mucha insistencia. Y dije, por supuesto, porque el que vaya de Podemos irá pagándose la entrada. ¿Y estás Porque en eso- condiciones de afirmar que durante los próximos 4 años Podemos no va a sentarse en el palco de autoridades? No, y sobre todo en que, ningún momento? van a pagar de entrada de su bolsillo. Te garantizo que el que te habla no va a ir de gratis. Te lo garantizo, eso te lo garantizo. bien. ¿Y el vicepresidente segundo? No vamos a hablar. Probablemente tampoco, no suelo hablar en nombre de nadie, mira, pero te lo significa- te yo- garantizo yo- también de verdad. que la- Porque eso es verdad y es fundamental. pero esto- El compañero, no vale. el compañero- Eso es demagogia. Colectiva, que no. también es apoyar a también. Yo he aportado en mi vida, durante 20 años he aportado más a la Unión Deportiva. Estoy seguro que en 4 años todos los consejeros de Podemos en estos 4 años de la Unión Deportiva. Solo sea una cuestión cronológica. Yo soy abonado de la Unión Deportiva Las Palmas de hace más de 25 años y soy abonado del Club Baloncesto Gran Canaria. Tengo con mi hijo Lucas, el anterior consejero de deporte, los números 77 y 78 de los abonados del Gran Canaria de baloncesto. Desde entonces. De manera que lesiones en ese sentido ninguna. Si estamos Yo hablando creo, de qué no, significa pero Gran Canaria, hay una cosa muy ¿qué importante, cosa? hay una cosa muy importante en mi opinión, y es, y yo me permití ese pequeño consejo al actual presidente del Cabildo, Antonio Morales. El Cabildo es el dueño del estadio, es el titular dominical, se lo tiene cedido mediante un convenio a la Unión Deportiva Las Palmas, pero quien debe presidir los partidos de fútbol debe ser el presidente del Cabildo. Yo en estos 4 años no le he cedido la presidencia, ha venido ministro, ha venido presidente del gobierno de Canarias, ha venido quien sea. Aquello lo debe presidir el Cabildo. Y le di ese consejo, y gracias a Dios
Antonio Morales lo siguió el domingo en que ascendimos. Hasta ahora el 100%. Independientemente de los temas protocolarios, que yo creo que son los de menos importancia, yo creo que es muy importante, ha sido muy importante y sin duda va a ser un revulsivo económico y social muy importante para esta isla, para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero yo creo que para el conjunto de la isla, el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque el deporte, si tú ves un periódico hoy, un periódico escrito, un periódico impreso, la mitad es prácticamente deporte. El periódico de más tirada en España es el Marca. Eso podrá gustar a unos más que a otros. Dirá, coño, pues es un pueblo que no practica mucho la cultura de la lectura, lo que tú quieras. Pero el deporte hoy mueve masas. Es un referente para la gente joven. Es un revulsivo de carácter económico. No es lo mismo que venga a jugar el Girona o el Alcorcón a que venga el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia o el Bilbao. Va a traer mucha gente. Va a ser un referente desde el punto de vista turístico porque muchos de esos partidos de la Liga Española, que es de las mejores ligas del mundo, se van a retransmitir a nivel mundial en muchos países. Por tanto, el situar a Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito deportivo, en mi opinión, era muy importante. Igual que lo fue la Copa del Mundo de Baloncesto, el Gran Canaria Arena, que es una gran instalación deportiva, la Copa del Rey de baloncesto, etcétera. Hay gente que critica porque dice, es que eso cuesta dinero. Claro, algo cuesta. Pero si tú ves el retorno publicitario, turístico, social y económico que eso supone en una sociedad, en mi opinión es un dinero bien utilizado. ¿Y qué se le puede pedir? Al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas? Porque el Tribunal Supremo le ha quitado le ha impuesto, le ha revocado el anterior indulto que tenía, lo cual vuelve a estar condenado a 3 años, que va a tener que ir a la cárcel, y eso es una de cal y una de arena. Contentos todos porque está en la Unión Deportiva, y será posible que este señor tenga que dimitir, porque realmente el Supremo hoy, al igual que Iriñán y a Chávez, ellos han dimitido sobre la marcha. Bueno, pues son situaciones distintas. De la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿qué pasa? Esto es una sociedad y... Tendrá sus recursos y sus vías legales. Pero bueno, yo quería contar una... Dejaba a todo el mundo. No, pero bueno, Pero es que un tema que... un poco has roto la alegría, la euforia del ascenso, Nicolás. Sí, pero yo tenía, tengo que plantearlo. una anécdota. No, Escuchaba el otro eso día no suena bien. a un sociólogo para ver la importancia que tiene el fútbol como elemento también identitario. Elemento económico, por supuesto, ¿no? Porque la marca, la imagen de Gran Canaria, pues va a estar a nivel nacional e internacional cuando vengan aquí los grandes equipos, y eso pues va a generar actividad económica, todo lo que rodea. Pero después también el fútbol como elemento identitario, como elemento de cohesión social, la gran fuerza que tiene. Escuchaba un sociólogo en la radio el otro día que decía que cualquier persona a lo largo de su vida puede cambiar de pareja, puede cambiar de partido político, puede hacer todos los cambios imaginables en su vida. No cambia de partido, pero de no equipo. cambia de equipo de fútbol. Es decir, que el porcentaje de personas que los estudios que se habían hecho desde la Sociedad del Deporte cambiaban de equipo de fútbol eran un 0,00, una cosa insignificante. Es decir, la capacidad que tiene a la hora de autorreferenciarse uno mismo, ¿no? Y a la hora de referenciarse en el conjunto de la sociedad. De hecho, bueno, pues ahí se vio esa explosión de alegría en la calle, esa marea amarilla previa al partido, ¿no? Es un reflejo de ese símbolo, ¿no? Y ese valor identitario y de cohesión social que tiene el fútbol, y que tiene que servirnos también, porque a veces también vemos lamentablemente imágenes de violencia en el deporte, y que nos tiene que servir también como un referente a la hora de que nuestros chicos y chicas, porque también las chicas juegan al fútbol, a la hora de educar en valores, y que ese elemento identitario de cohesión social sea un elemento también de valores de cara a nuestras jóvenes. Mira, yo cuento una experiencia rápida. Breve, porque ya muy breve, vamos a muy breve. finalizar. Con Y relación- de ver los 2 Mira. minutos que teníamos, perdón un momento, los 2 minutos que teníamos ya no hemos avanzado. Vamos a dar 1 minuto para finalizar. De manera- Di 2 palabras, di lo que vayan De a manera decir. gráfica, mira, me ha sucedido a mí, ¿no? El ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división tiene una repercusión que a veces somos conscientes y otras veces no tanto. Pero yo, por lo tanto, explicar el ejemplo. Ahora mismo la Unión
Deportiva Las Palmas ha colocado a esta isla en la conversación y de moda para este verano y para... Como decía el alcalde, en primera división. En primera división. Somos de primera. Yo vengo de una familia muy grande, somos 10 hermanos, estamos repartidos por ahí por el mundo, tengo 30 y pico sobrinos, tengo sobrinos, para que te hagas una idea, en Francia, en Alemania, en Italia, en Argentina, en Buenos Aires, en Nueva York, tengo otro sobrino. Pero no veas yo no, voy a seguir. Tengo un hermano además que lleva 35 años viviendo en Madrid. Lo que tenía, ¿no? Escucha. Eran 2 minutos, ya está. Está la gente repartida por ahí y no son aficionados al fútbol. Sí. Algunos más y otros menos. Yo sí soy futbolero, pero muchos de ellos no lo son. Bueno, pero cuando gana Las Palmas sí son. Este domingo pasado, todos los canarios en el exterior estaban desde Nueva York hasta Buenos Aires, y hablo, todo el mundo estaba con una euforia espectacular. Algo tendrá esto para que de pronto gente que no le gusta el fútbol o que no lo sigue y que de repente, oye, que he oído, ¿es verdad que Las Palmas está en primera división? Pues sí. Evidentemente, querido televidente, felicitar a la Unión Deportiva Las Palmas, como si no, como decía aquel gran comentarista deportivo Pascal Calagüí, que decía, pues no faltaba más. Lo felicitamos a la Unión Deportiva Las Palmas, y que sea breve lo que le pasa al presidente y que no mezcle una cosa con otra. Estamos todos los canarios contentos y evidentemente vamos a mantenernos en primera división, pero no bajar al año siguiente, sino mantenernos, que es lo que queremos los canarios. Y los un minuto para cada uno, todos los gran canarios. Un minuto para cada uno. Yo creo que ahora mismo la Unión Deportiva siempre es generoso la Unión nosotros. Deportiva hoy se ha convertido, o cuando ganó se convirtió en el máximo exponente de la región canaria, porque hasta el presidente saliente de Paulino Rivero felicitó y dice que esto es... No se quiso poner la camiseta amarilla, por cierto. No lo sé. No, yo sí, porque estaba ahí al lado. Son detalles. Bien. Un minuto a cada uno. Como antes habló don Bravo Laguna. Primero, yo cierro esta vez, ¿no? Sí. No. Usted abrió antes y le corresponde cerrar a Elena por este lado. Y él castigó la próxima vez que venga. Venir a la hora, evidentemente. Minuto de descuento. Así que, Arcadio, tú. No, yo ya. Que piensa que era el último turno Él ya antes. usó su minuto. Ya usé mi minuto ampliamente. Venga, se lo pasamos a Miguel. Pero no, estaba más. Ahora de generar el cabildo. Bueno, un telegrama. No solamente hemos subido. Ahora mi deseo es que se mantenga en primera división. Eso lo he dicho yo, hombre, eso no es novedad. No me llegó. Don Bravo de Laguna. Yo pienso que ahora que tenemos un equipo de primera división, la isla debe ser una isla de primera división. Para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo, el grupo de gobierno en el Cabildo, los grupos de oposición, en la labor que nos corresponda, en todo caso para conseguir, en mi opinión, esos 3 objetivos que yo he señalado al principio, que me parece que son 3 retos muy importantes. Primero, colocar al Cabildo y con él a la isla en el lugar que le corresponde. El papel institucional del Cabildo, el refuerzo de sus competencias y su papel en Canarias. En segundo lugar, un equilibrio presupuestario, mayores recursos que son los que nos van a permitir hacer políticas de investigación y desarrollo, contra el paro, etcétera, etcétera, pero con más dinero que se genera en esta isla y que deben quedar en buena parte en esta isla porque, insisto, es la más necesitada. Y en tercer lugar, el que nosotros no aceptemos de buen grado que sigan las cosas como están. Por ejemplo, con respecto a la universidad, he señalado antes, recibe 30 millones de euros más al año, cada año, durante un montón de años, como si fuera una pena que tuviéramos que tener los Gran Canarios por tener universidad. La Universidad de La Laguna, con el mismo número de alumnos prácticamente que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero hay otras muchas cosas. En obras hidráulicas acaban de promocionarse obras por 100 millones de euros en obras hidráulicas, todas en la isla de Tenerife y ninguna en Gran Canaria. Yo creo que el Cabildo es el gobierno de la isla y tiene que luchar para que haya un justo equilibrio y una inversión adecuada en la isla de Gran Canaria, porque eso, entre otras cosas, son muchos puestos de trabajo, mucho empleo también. Bien, muchas gracias, don Miguel. El día siguiente, cuando ibas por la calle y veías a la gente feliz, te daba una idea clara de que el ascenso de la Unión Deportiva a un pueblo que sufre, que está pasando tantas penurias, también se merece alegrías de ese tipo. Y el fútbol une, y notabas a la gente feliz. Además, hemos demostrado, por si alguien lo dudaba, que somos una de las aficiones más sanas
y más amables que hay. Lo reconocían los zaragozistas en las redes sociales en los días siguientes, lo bien que los habíamos tratado. ¿Por qué? Porque somos un pueblo amable y ellos lo agradecieron y lo vieron, reconocieron a la afición del León Deportivo. Y así será en primera y así será cuando vengan otros equipos. Pero por volver al principio del todo, tenemos que tener claro una cosa. Yo cuando prometí el cargo utilicé una fórmula muy poco grandilocuente, muy poco llamativa, muy poco dada a titulares, pero que era que queríamos un cabildo útil a la ciudadanía. Y eso es lo que tiene que ser, un cabildo que no esté en la bronca, si no es para conseguir cosas para Gran Canaria. Por eso vamos a hacer un cabildo útil para la gente. Un cabildo que a todo el mundo le sirva para estar mejor dentro de 4 años como estamos ahora. A todos. Muchas gracias. Doña Elena. Muy bien. Yo soy Gran Canaria, orgullosa de ser Gran Canaria, y también soy canaria. Desde luego quiero que exista el equilibrio justo financiero para Gran Canaria, pero también quiero que haya una financiación justa para el conjunto de Canarias, porque eso también afecta a Canarias, y ahí tenemos un déficit muy importante por culpa del Estado, que no ha querido resolver ni afrontar, y por lo tanto vamos a exigir, si procede, al Gobierno de Canarias, pero también al Gobierno del Estado, que se resuelvan los problemas de financiación. Y nuestra prioridad va a ser, como así defendimos durante toda la campaña, va a ser un cabildo social, un cabildo que dé respuesta a aquellas necesidades urgentes que tiene la ciudadanía de Gran Canaria en estos momentos, y también apostar por la generación de actividad económica, empleo estable, apostar por las energías renovables. Tenemos retos importantísimos en ese campo en Gran Canaria, tenemos sol, tenemos todo lo necesario para ser una potencia en esa materia, y también por culpa de un ministro canario, pues estamos en la situación en la que nos encontramos por debajo, y ahora incluso nos quieren penalizar por el sol, es decir, un impuesto al sol, ya lo que nos faltaba en esta tierra. Apostar también por el sector primario. Tenemos mucho todavía que recuperar de un sector que es fundamental para tener una Gran Canaria sostenible medioambientalmente, por la cohesión social, por la cohesión territorial, por acabar con esos desequilibrios que están llevando al despoblamiento de algunos municipios, y ese va a ser el compromiso de estos 4 años, trabajar por una Gran Canaria social, una Gran Canaria cohesionada territorialmente, y una Gran Canaria justa en el mayor y en el más amplio sentido de la palabra. Bien, muchas gracias, doña Elena, y a ustedes, Gran Canaria, que decirle muchas felicidades a todos, y evidentemente desearle lo mejor a todos los televidentes que nos oyen y nos ven a través de las redes sociales, a través de www.canal13digital.com, en esa televisión online para el resto del mundo. A todos y a todas, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, buenas noches.